Hola, mi nombre es Marcelo Simonetti, soy escritor, autor de novelas como La traición de Borges o Dibujos de Hiroshima. Y te vengo a invitar a repasar los mejores momentos de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, que ya lleva 4 temporadas en distintas plataformas. En esta ocasión quiero que revisemos la conversación que tuve con Piedad Bonet, escritora y poeta colombiana, que el año 2024 ganó el premio Reina Sofía a la poesía iberoamericana. Esta conversación la tuvimos en el año 2022, cuando recién había publicado su novela ¿Qué hacer con estos pedazos? Es una conversación donde ella nos presenta un poco su cocina literaria y habla de cómo fue escribir esta novela, que tiene un punto de partida muy particular, ¿no? La remodelación de la cocina de su departamento. Te invito a escuchar esta conversación con Piedad Bonet. Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad: los libros, con Marcelo Simonetti. El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo. Yo sigo buscando a mi manera eso que en Rayuela se define como el kibutz del deseo. Yo creo que todos los escritores han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis. Bueno, muy buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, una de las voces más importantes de la narrativa colombiana, dramaturga, poeta, novelista, crítica literaria, y por ahí se me quedan algunas cosas en el tintero probablemente. Piedad Bonet, mucho gusto de recibirte, Piedad. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí, mira, queremos hablar de la última de tus novelas, qué hacer con estos pedazos, pero también queríamos conocer un poco cómo te formaste, cómo trabajas los textos. Entonces, casi como para partir de manera cronológica, me gustaría saber en qué momento nació en ti la necesidad de expresarte por escrito. No sé si recuerdas ese momento puntual. Sí, bueno, así como lo estás formulando, probablemente en la adolescencia, Uh-huh. pero desde que tenía unos 10 o 12 años, me di cuenta que sabía versificar. Y entonces empecé a escribir como unos poemitas sin tener ni la menor idea de lo que era poesía. Aunque sí leía algo de poesía que había en mi casa. Pero luego me mandaron a un internado cuando tenía 13 años. Y como en castigo, porque me habían echado de un colegio. Era muy buena estudiante, pero había unas reglas disciplinarias y yo creo era con monjas y no entendían nada. Eso es lo que yo con el tiempo he venido a comprender. Y entonces me mandaron a otra ciudad, a un internado. Era una cosa muy extraña para mí, con un entorno muy hermoso, pero de todas maneras era como un abandono y era pues enfrentarme algo muy difícil. Y allá empecé a escribir poesía propiamente dicha. Me acuerdo que escribí ya poemas, sobre todo poemas. Tenía un cuaderno donde escribía poemas de otros y escribía mis propios poemas. Y cuando regresé de ese internado, que no me dejaron allá sino un año, ya tuve como muy claro que quería ser escritora, porque era muy buena lectora. Entonces, digamos que a los 15 años tuve ya como la voluntad de la escritura. Cuando empecé a escribir en serio fue cuando entré a la universidad a estudiar filosofía y letras, que era lo que estudiábamos en ese momento. Oye, Piedad, y no sé si recuerdas lo que te provocaban esa posibilidad de escribir poemas cuando estabas en el internado. ¿Era una suerte de amparo, la posibilidad de liberarte?
¿Qué encontraste ahí en ese ejercicio que te cautivó? Pues yo creo que en el fondo yo era como una tremenda solitaria, aunque era una niña muy sociable. Y allá, em, digamos que ejercía como una influencia sobre las otras chicas que eran como, digamos, provincianas, que no habían oído hablar de un montón de cosas. Y yo llevaba como unas noticias, ¿no? Ujú. De música, de literatura. Pero en el fondo mm, tenía una desdicha. En ese momento yo tenía una úlcera duodenal a esa edad tan pequeña. Y era una niña muy ansiosa. Era un... em, resentía muchas cosas y me sentía muy en discrepancia con el mundo. Y sobre todo me sentía muy en discrepancia con la disciplina de las monjas del colegio y todas esas cosas. Entonces yo creo que era como una forma de introspección. Me gustaban mucho los temas como de la desdicha Ujú. y también escribía sobre fugarme, sobre huir, sobre mundos como lejanos. Entonces yo creo que sí era como un ejercicio de sublimación probablemente y de liberación, de, de compensación. La escritura para mí siempre ha sido compensatoria, siempre, siempre, siempre. Es decir, cuando estoy pasando por una mala racha o algo, lo que se me viene a la cabeza como un mecanismo inmediato es la escritura, la escritura, la escritura. Creo que a muchos escritores somos eso, ¿no? Personas con una necesidad tremenda como de vivir la vida dos veces, como que no la acabamos de vivir, sino cuando la interpretamos a través de la escritura. Y interesante porque hace poco conversé con otra escritora que me planteaba algo parecido, ¿no? La ventaja que tenía el ser escritor era precisamente que vivíamos más vidas que el resto, ¿no? Que estaba la posibilidad de vivir de otras maneras. ¿Libros que hayan resultado claves en tu aprendizaje o autores que resultaron claves en tu aprendizaje como escritora? Muchos, pero digamos el que me acuerdo por ejemplo de la poesía de Becker cuando yo era muy jovencita, tenía 12 o 13 años. Luego, la lectura de Dostoyevsky, como para mucha gente de mi generación, fue fundamental. Y sobre todo cuando leí Crimen y Castigo, me acuerdo que tuve una experiencia que fue como epifánica, porque estaba leyendo Crimen y Castigo, de pronto estaba muy concentrada, era un domingo, miré por la ventana, había una luz muy impresionante que a veces hay en Bogotá después de que llueve, Ujú. y tuve como la sensación, como una sensación de trascendencia, de felicidad, de algo más allá de lo normal. Y ahí fue cuando como que tomé conciencia de lo importante que era para mí la lectura y la escritura, ¿sí? Otro autor que fue definitivo para mí fue Marcel Proust cuando entré a la universidad y empecé a leer los dos primeros libros y me encontré con que era un escritor de mi mismo ADN, por decirlo así, Ujú. que ese era el tipo de literatura que me gustaba, muy morosa, ligeramente poética, que tiene que ver con cosas del espíritu de los personajes. Desde entonces tengo muy claro que no me interesa la literatura donde pasan muchas cosas, muchos hechos, sino más bien una literatura que tiene que ver con la observación de las emociones, ¿sí? De los mundos íntimos. Claro, en el caso de Proust, muy en el contexto de una visión social, pero siempre con esa delicadeza de la mirada capaz de profundizar en cada uno de esos personajes. Luego me influyó mucho la literatura norteamericana porque me dediqué a leerla Ujú. y me impactó mucho Carson McCullers,
sobre todo una novelita que se llama Reflejos en un ojo dorado. Y yo ya era una estudiante universitaria. Esa concisión de la literatura norteamericana empezó a influirme. Truman Capote, ¿sí? También en sus cuentos me parecía fascinante. Digamos que ahí lo que hice fue como un aprendizaje de otras maneras de narrar, que realmente ya a la postre no me han influido porque me siento más afín a lo otro, ¿no? A esa otra forma de escritura que me ha llevado a escritores que amo mucho. El otro gran descubrimiento fue Bohumil Hrabal, cuya obra me he leído prácticamente toda, con ese sentido del humor, de lo trascendente. Bueno, no sé, un escritor que me lleva como a lugares muy insospechados. Y últimamente, digamos, en los últimos 10 años, John Banville ha sido un escritor que me ha marcado bastante. Y yo leo muchas mujeres hace mucho tiempo. Y te estoy hablando solo de narrativa, según veo. Sí. Pero digamos que la narrativa ha sido muy, muy importante para mí. Y Vivian Gornick, en los últimos tiempos he leído todos los libros de Vivian Gornick y me siento como muy identificada. Lo mismo que Natalia Ginsburg. Es como ese tipo de escritura me interesa mucho. Y en el terreno de la poesía, pues sí, pero yo diría que hay un gran nombre que cuando yo descubrí a Blanca Varela, sentí también que era una poesía con la que me sentía muy identificada, muy fuerte, muy dura, muy seca, como un golpe, ¿sí? Pero por supuesto por los lados me han influido otros de voces muy diferentes, ¿no? Sí, no, pero ahí uno ya puede hacerse un mapa de esa influencia y cómo han ido permeando tu escritura. Ahora, tú partiste como poeta, ¿no? En realidad yo quise ser narradora siempre. Eso era lo que yo quería hacer. Hasta tuve una época de mi vida en que despreciaba mucho la poesía de manera muy ignorante, ¿no? No me digas, vaya. Cuando tenía 19, 20 años, que era una militante, no era una militante política, pero me fui interesando mucho por la política. Me hice una mujer de izquierda en la universidad, digamos que ahí como que afiancé ciertas creencias. Entonces la poesía la tuve como a un lado porque no me permitía hacer lo que quería hacer, que en ese momento era una literatura militante que por fortuna abandoné rapidísimo. Pero empecé a escribir una novela cuando tenía como unos 28 años y no pude, fracasé rotundamente, me di cuenta que eso nada. Y por el camino yo había venido escribiendo poesía y entonces encontré que era como un lenguaje que se me daba de manera más natural. Y me abandoné, pensé que había fracasado realmente. Y me dediqué a la poesía y escribí como 5 libros de poesía, pero me quedó la nostalgia de esa bendita novela que había intentado escribir y la escribí. La escribí cuando tenía como 40 y algo de años. ¿Qué novela es? ¿Ah? ¿Qué novela es? Se llama Después de todo. Y es la misma historia que me obsesionaba a los 28, pero transformada ya por otras experiencias, por supuesto que sí. Me atreví a dársela a la editora de Alfaguara, me la publicaron pasado un tiempito, tuvo muy buena acogida y me envicié tremendamente a la novela. Y desde entonces hasta aquí creo que he escrito 6 o 7 novelas, ¿no? Si se considera que el libro que hice sobre la memoria de mi hijo, pues es una novela, ¿no? Pero no puedo dejar de escribir novela o por lo menos narrativa. Sí, digámoslo así, porque siempre quise ser cuentista y nunca logré nada ahí en ese territorio. No he podido. Me dan ímpetus de escribir cuentos y luego se me vuelven cosas de más largo alcance.
Pero en alguna antología de cuentos no participaste nunca, ¿no? Sí, y me gané premios ahí con cuentos, pero el cuento es una cosa muy esforzada porque tiene que hacer toda como, como toda una curva y soy muy buena lectora de cuentos y me hice muy buena lectora de cuentos y en la universidad que fui profesora muchísimos años, enseñé mucho cuento fantástico y a Borges y a Lugones y a Cortázar. Y ya luego fui a otros escritores como Chiver o como Carver y me gusta el cuento, pero no, como que no se me da. O sea, ¿y qué es lo que te da la narrativa? O sea, ¿por qué, a pesar de haber encontrado un camino también en la poesía, decidiste volver a la narrativa? ¿Qué hay ahí que, que tal vez la poesía no alcanza, digamos, para expresar lo que quiere expresar? En cierto momento mi poesía empezó a hacerse narrativa. Entonces escribí, por ejemplo, un libro de poemas de amor que, que, que empieza cuando llega el amor y hace como todo el recorrido del enamoramiento y luego empieza, digamos, el dolor, la entrada del dolor, el desamor. Y empecé como a escribir así. ¿M? Y entonces tenía una necesidad de narrar, tenía una necesidad de narrar. Yo creo que es que la poesía permite decir ciertas cosas y otras no, ¿no? Pero además, eh, la narrativa permite un manejo del lenguaje tan particular, es tan, en el caso mío es más difícil escribir narrativa y entonces me gusta lo difícil, la cuestión de la arquitectura, del libro, de la estructura, de el ir y venir en el tiempo, ¿sí? De ir hacia adelante y hacer retrocesos temporales. La manera también de observar a los seres humanos, que la poesía no permite eso, ¿sí? Toda la cuestión de la ambigüedad de los personajes me gusta mucho. Eh, no sé, hay mucha cosa que se puede decir a través de la narrativa que la poesía no es que no lo dice diferente. Ahora, ¿dónde me siento más yo, más toda mi potencia, dónde está? Está en la poesía. O sea, yo creo que mi mente es una mente de asociación poética. Es como pensamiento analógico, capacidad simbólica. Tengo eso, yo creo que nacemos así, con un tipo de cerebro. Y entonces me da mucha tristeza porque la novela me le roba mucho tiempo a la poesía. Y cuando estoy escribiendo novela, la poesía entra difícilmente porque estoy demasiado concentrada y mis lecturas son todas como lecturas funcionales, ¿no? Tengo un ojo especialísimo para ir como intuitivamente a aquello que me va a servir para lo que estoy escribiendo. Como que llego a una librería, miro las contratapas, siempre estoy muy informada, por supuesto, ¿no? Pero voy como buscando unas cosas, las traigo y efectivamente eso es lo que me alimenta, me alimenta, me alimenta. Entonces, por ejemplo, en este momento tengo ganas de volver a la poesía y tengo mis libros de poesía ahí, un cerro así, pero no sé por qué me empieza a llamar la narrativa, me empieza a llamar. Entonces, estoy leyendo 3 libros de narrativa, estoy leyendo en este momento, como muy fascinada. Entonces, le va quitando espacio a la poesía. Es como una lucha en la que me mantengo, Claro. porque no quiero dejar de ser poeta, porque la poesía me da mucha felicidad cuando la escribo y me da como unas recompensas rápidas. ¿Y la narrativa no tanto, no te provoca tanta felicidad o es un proceso No, distinto, ¿no? felicidad no me No. produce, pero la complejidad de la novela me satisface enorme. O sea, es Es que como la un poesía me da desafío. felicidad, la poesía me da felicidad y me da intensidad y me da como una hondura y vienen como unos ramalazos, como unas especies de descubrimientos o mi cabeza como que trabaja sola en la poesía.
En cambio, en la novela tengo que hacer un ejercicio de reflexión permanente muy difícil, pero es muy ambicioso. Entonces me gusta eso como de también la posibilidad del fracaso, como que me Está ahí, tiene. claro. Está ahí, sí. Oye, te iba a preguntar por cómo trabaja la novela, pero quizás entremos en materia con tu última novela, que parte de un episodio casi anecdótico, doméstico, ¿no? De como la renovación de la cocina. Y quería preguntarte cómo surge esta historia, ¿no? ¿En qué momento algo te hace clic y decides contarla? ¿Cuál fue el germen de esta historia? Pues yo siempre tengo como muy claros los procesos de de mis novelas, y en esta no. Em, pero sí, cuando hice remodelación de la cocina, que es Ujú. tal cual como aparece ahí en la novela con todas esas vicisitudes y esos absurdos, en realidad nosotros nos fuimos una semana nomás y llegamos y había un desastre Mm. absoluto y estuvimos un mes comiendo afuera porque no había cocina y bueno, solucionando cosas de afán. Era todo tan tragicómico, tan tan absolutamente como, en realidad era casi grotesco todo lo que estaba sucediendo, que a mí se me ocurrió, porque en ese momento quería escribir cuentos y tenía una lista de temas para cuentos y puse el de la cocina, porque siempre lo espacial me ha interesado mucho, me interesa mucho el tema de la casa, etcétera. Y lo de la cocina dije, bueno, voy a hacer un cuento como absurdo, alrededor de una cosa absurda. Y los tenía ahí, todos esos cuentos. Y un día estaba precisamente parada ahí en la cocina, estaba haciendo alguna cosa, y de pronto los cuentos se juntaron todos. Y dije, no, pero si yo lo que tengo es una novela, y el centro va a ser esto de la cocina. Porque me ha interesado siempre mucho el mundo de lo familiar. En la poesía, cuando yo me leo toda mi poesía, realmente es una reflexión sobre la relación con el padre, con la madre, con los hijos, ¿sí? Eh, con los amigos, también la cosa espinosa de las relaciones me interesa mucho. Entonces, ahí fue que dije, bueno, voy a escribir esta novela. Pero realmente llegó la pandemia. Y en la pandemia, que estuve aislada por allá en un lugar que me atrapó la pandemia en un lugar, me tocó quedarme ahí. Empecé a pensar en el proyecto que voy a hacer ahora, que es una relación, mi relación con la enfermedad, mi relación con el cuerpo, la enfermedad, el hecho de ser mujer, la menstruación, el parto, todo eso como que me empezó a obsesionar. Sin embargo, cuando ya llegué aquí a la ciudad, el encierro y lo que empecé a oír de la violencia intrafamiliar volvieron a despertar el interés en esa novela que estaba ahí como latiendo, o que quizá yo ya había empezado a escribir, no lo sé, no lo tengo claro. Y entonces dejé este proyecto del cuerpo aparte empecé a tomar notas en toda la pandemia sobre el cuerpo, pero mientras tanto escribía febrilmente aquí la novela, ¿no? Y entonces esto es una novela pandémica realmente. No me gusta pues hacer esa relación explícita, porque la pandemia no está ahí como un tema, pero es una novela de enclaustramiento, ¿no? De atrapamiento, de estar viviendo con alguien en una circunstancia como donde el atrapamiento no es tanto físico como digamos, espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un atrapamiento psicológico, casi que podríamos decir, ¿no? Esta es una pregunta un poco freak, pero igual te la pregunto, porque como me dijiste que todas las cosas de la cocina habían pasado, me pregunto si lo de las ollas danesas también ocurrió o no. Sí, También, ah, ya, ok, sí, sí, ok. sí.
No, yo ahí le eché la culpa al marido, pero nosotros fuimos y traímos una espectacular estufa, la más moderna, ¿no? Y, y, y la escena esa de que nosotros teníamos las ollas ya compradas y tal, una batería de ollas, pero claro, esas iban a convivir con mis modestísimas ollas de toda la vida. Y cuando llegan estos chicos majísimos y nos dicen, no, es que esas ollas que ustedes tienen no sirven para esta estufa. Y yo entré en conmoción absoluta, sobre todo porque aquí en Colombia hacemos una cosa que se llaman las arepas, que La son, la ¿cierto? conozco, Las sí. arepas de maíz que las hacemos en unas, como en unas pequeñas parrillitas que no tienen ningún peso. Entonces yo no iba a poder volver a hacer arepas jamás. No iba a poder calentar arepas nunca. Entonces, me acuerdo que me desperté a las 2 de la mañana, eso lo pongo en la novela, ¿no? A las 2 de la mañana dije, no puede ser que mi vida vaya a ser manipulada por unos señores que me venden unas ollas millonarias y no me explican nunca que que mis otras ollas no van a servir ahí. Y me rebelé, cogí esa bendita estufa que ya estaba rayada por lo demás. Y, o sea, yo fui allá y dije, no, necesito que me cambien eso por una cosa normal. Es porque odio mucho las cosas anormales, los carros que pitan cada vez que alguien se acerca, las cosas que tiene uno que meter el dedo 7 veces para poner un CD, todo eso, ese exceso de tecnología eso quiere decir que estoy vieja, que me quedé anclada por allá a otra época, pero no quiero que me compliquen la vida con tanta cosa. Era para satisfacer mi curiosidad nada más esa pregunta. Yo, bueno, a mí me gustó mucho la novela y pensando en la entrevista, estaba dándole vueltas sobre qué habla la novela, ¿no? Porque hay muchos temas que están tratados y que están súper bien integrados, pero uno de los que me llamó la atención fue el tema, y creo que también es clave dentro de la novela, el tema de la culpa. Eh, y revisando una entrevista que te hicieron en El País, dice, voy a leer textual lo que dijiste, ¿no? Fui educada con lo mejor y lo peor de la religión, en el rigor que le exige a uno ser bondadoso y compasivo, pero invadida por la culpa. La culpa es importante en la novela. Perdón, estoy a ver. No, estoy mezclando la cosa. Bueno, no, creo que lo tuyo es fui educada con lo mejor y lo peor de la religión, en el rigor que le exige a uno ser bondadoso y compasivo, pero invadida por la culpa. Y esta parte es la mía, ¿no? Yo creo que la culpa es importante en la novela porque finalmente es lo que le impide a Emilia ser quien es, ¿no? Y por lo que cuenta la novela, pareciera que la culpa es un rasgo casi como identitario de la mujer y no del hombre, cuando menos los personajes masculinos que hay en la novela eh, aparentemente están lejos de cualquier sentimiento de culpa, ¿no? El hermano de Emilia, el marido, incluso el padre, ¿no? O sea, la pregunta en el fondo es si efectivamente la culpa es un tema importante dentro de la novela y por otro lado, si tú lo ves como un rasgo más de las mujeres que de los hombres. Pues mira que ahora que lo dices, sí. Pero porque, bueno, pienso que la culpa viene de la religión católica en la que nos criaron, ¿no? Yo toda la vida lo que he hecho es tratar de desterrar la culpa de mi vida. Y no quise presentar a Emilia como un personaje culposo, básicamente, ¿no? Pero a ella la persigue, como a todo el mundo, ciertas culpas. Por ejemplo, que su papá está enfermo, que ella tiene mucho trabajo y que no logra llegar hasta donde su papá como debería, ni acompañar al viejo como debería, que yo creo que eso es una culpa muy, muy corriente, pero sobre todo en las mujeres porque tenemos una noción enorme del cuidado. Creo que la diferencia enorme entre los hombres y las mujeres es que los hombres son profundamente egoístas, porque los criaron para eso, ¿sí? Los criaron para resolver problemas prácticos y las mujeres
que se ocupen como de la cosa empática, la cosa solidaria, el cuidado, ¿no? Entonces nosotros como por no es por naturaleza, sino porque nos educaron así, ¿sí? Estamos siempre como un poco pendientes de los desvalidos. Entonces, de la abuelita que no tiene con quién salir, ¿sí? Si la hermana está enferma, no corre el hermano, corre la hermana, ¿sí? Y en todo eso hay una cosa de responsabilidad y de culpa a la vez. Entonces, yo sí pienso. Ahora, no me gusta nunca hacer grandes generalizaciones y yo me imagino que cuando los hombres tienen culpas, deben ser culpas enormes de haber destruido un matrimonio, por ejemplo, y que se dan cuenta tardíamente, o de no haber estado tan cerca de sus hijos como hubieran querido o hubieran debido. Entonces son culpas tremendas también, ¿no? De las cuales sin duda se habrá ocupado la literatura, eso estoy segura. Pero para la mujer sí, la culpa es una cosa más cotidiana. De pronto levantarle la voz a la empleada o una cosa así que luego genera culpa, como en las pequeñas relaciones cotidianas. Sí, y lo del cuidado también es, yo diría, algo que está más presente en las mujeres, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo en mi casa, digamos, que mi mamá era la que se preocupaba porque no llegábamos a la hora, por ejemplo. Mi papá, igual fue un buen padre, pero digamos, no estaba tan al pendiente de eso, ¿no? O sea, si ya no llegaba una hora, comenzaba a llamar. Entonces hay un tema con el Bueno, cuidado por el sí, otro que es sí, es fundamental también. totalmente. Yo tuve un papá típico, que era horrible porque ya estaba parado en la puerta si uno no había llegado a la hora, muy nervioso. Eso me marcó horrible. O Ujú. sea, salí huyendo de todo ese cuidado tan excesivo. Pero yo con mis hijos me despertaba 3 veces en la noche si no habían llegado, hasta que no llegaban, yo no podía dormir tranquila. Sí, esa cosa maternal del cuidado tan tremendo, ¿no? Sí. Ahora, ¿estaremos condenados estos países, o sea, nuestros países de América Latina a cargar con este tema del machismo? ¿O tú crees que es un asunto que va camino a cambiar definitivamente, visto todo el movimiento feminista de los últimos años? Bueno, eso está empujando duramente y uno ya ve generacionalmente cambios, Mm. ¿no? El papá ya cambia el bebé y el papá ya lava los platos y hace cosas de esa naturaleza. Pero me parece que esos cambios de mentalidades son mucho más lentos de lo que uno querría, ¿sí? Y entonces subyacen unas cosas que son muy inconscientes, que ya están completamente incorporadas, ¿no? Y que son mucho más sutiles, como por ejemplo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi marido, que es un hombre que fue criado en el machismo más absoluto y que le ha tocado civilizarse a punta de esfuerzos personales y de exigencias. Pero, por ejemplo, que yo esbozo la idea y él la recoge, la hace suya y ¿sí? Ujú. Y pareciera que el discurso final fuera el de él, ¿sí? Mm. Eh, o, o que un hombre, por ejemplo, se dirige a otro hombre y no mira a la mujer que lo acompaña. Por ejemplo, si tú vas a un taller de mecánica con un hombre, el, 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 el mecánico va a hablarle al hombre y no va a hablarle a la mujer. Entonces, hay un montón de cosas ahí que nos van a llevar mucho tiempo, porque están completamente interiorizadas, naturalizadas. Y a mí me interesó hablar de eso en esta novela, ¿no? De todos los pequeños mini maltratos que las mujeres resentimos y acumulamos, ¿no? No es que yo me haya propuesto hacer eso así, Mm. sino que fue dándose a medida que la novela avanzaba, pero se fue convirtiendo en un interés importante, ¿no? De reflexionar sobre las mujeres que nos creemos muy liberadas y muy civilizadas y muy avanzadas, ¿no? Y que hemos conquistado un montón de territorios,
seguimos de todas maneras también íntimamente dependiendo de un montón de cosas, de esas estructuras que no se han derrumbado del todo, ¿no? Entonces yo tengo amigas muy emancipadas, artistas plásticas, ¿no? Bueno, gente que ha ganado premios y todo, y que está uno tomándose el gin tonic a las 8 de la noche y empiezan, bueno, no, es que mi marido ya va a llegar, o es que mi marido está en la casa desde tal hora, y sí, como esa especie de consideración que es también culpa y que es también miedo, ¿no? Exacto. Como miedo a mortificar al otro como si hubiera una cuestión jerárquica. Él es el que pone la pauta, porque yo creo que al revés no es, como No, todos pues con no. los amigos y diciendo no, mi mujer no, eso no es lo que generalmente pasa. Sí. Oye, y hay también o sea, el machismo está instalado, ¿no? Los hombres son los grandes responsables de esto, eh, pero tal como tú pones ahí, hay mujeres que también de alguna manera lo alientan, ¿no? Porque se sienten cómodas, y el caso de eh, Mima, sí, sí, Mima, ¿no es cierto? Eh, Emilia. claro, que ella también con su hijo alienta todo este tema de servirlo, de esperarlo. ¿Ah? Ah, sí, la empleada. La empleada, sí, 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 sí. Sí, la empleada. Y de hecho, Porque Emilia, eso sí me ha tocado ver que en ciertos, digamos, en los mundos obreros, por ejemplo, el proveedor sigue siendo un hombre venerado por las mujeres. ¿Mm? Y tiene un montón de libertades que se consideran naturales, ¿no? O sea que las madres consideran muy natural que el hijo desaparezca el viernes por la noche y aparezca el domingo, pero las chicas no. Las chicas están ahí ayudando, ¿no? Trayendo, acompañando. Entonces, sí, yo creo que, bueno, está en todos los estratos sociales el machismo incorporado, pero en ciertos mundos muy populares, estoy acordando de ciertas novelas francesas que he leído yo o de libros testimoniales eh, que tratan ese tema en los mundos obreros, ¿sí? Annie Ernaux, ¿sí? Eh, bueno, en este momento se me van los nombres de los autores, pero son autores muy, muy potentes, muy poderosos, que muestran como en esos mundos muy populares en que se criaron, el machismo era una cosa brutal. Por ejemplo, estoy pensando en dos escritores homosexuales que hablan de los padecimientos brutales, ¿sí? Por el mundo machista en que se criaron, donde ellos fueron pues aplastados, digamos, por esos compañeros, porque el machismo era brutal. sí, bueno, incluso en tu misma novela, ¿no? Hay ciertas situaciones eh, que son terribles, y de las cuales en este caso el marido no parece darse cuenta, ¿no? Cuando, Mm. cuando Pilar cuenta que se ha muerto en un accidente, creo que, ¿no? Muere un compañero de ella, y ella está llorando, entra el marido y con cero empatía pregunta por unas tijeras que no encuentra, ¿no? O cuando decide ocupar como oficina la habitación del hijo muerto también, sin siquiera preguntarle a Emilia. Hay una serie de situaciones que dan cuenta, por un lado, del machismo, del egoísmo y de la falta de empatía absoluta. Sí, de la insensibilidad, digamos. Claro. Ahí ya es otra cosa, es una naturaleza humana ahí, más bien pobre, ¿no? Mm. Mm. Oye, otro eh, de los temas que a mí me parecieron importantes de esta novela tiene que ver em, con una de las reflexiones que hace Emilia, ¿no? En un momento ella dice: ¿has pensado lo que significa no poder cambiar de vida, o que ni siquiera puedas pensar que esa opción existe? Y aquí agrego la frase que la misma Emilia recuerda de Virginia Woolf, cuando dice: tantas cosas que no hacemos porque nos da pereza cambiar de calle, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué nos da pereza cambiar de calle?
Pregunto yo, ¿ah? Porque estamos cómodos en Eh, nuestra zona de confort. sí, en el caso de mi novela es por escepticismo, Ujú, porque, bueno, me estoy acordando de una frase de Mae West, que es una broma, ¿no? ujú. Dice, si yo hubiera sabido que todos los hombres eran iguales, me habría quedado con mi primer marido. ¿Mm? Entonces, un poco en la mentalidad de Emilia es, tengo 64 años, estoy aquí acomodada, digamos, ¿no? Rodeada de miles de libros, rodeada de objetos que he ido acumulando, o sea, es como porque me interesó el tema de la vejez y la acumulación. Entonces, estoy como presa de la vida que yo misma he construido. Salir de ahí no es fácil, porque ¿qué va a encontrar allá? ¿Qué es lo que va a encontrar, no? Es como la gran pregunta, que es el gran dilema, ¿no? O sea, ¿puedo estar libre y sola y feliz? ¿Podré estar libre, sola y feliz? Y luego vienen todas las separadas y dicen, no te separes nunca, porque Claro. no, porque hay días que son tristísimos, porque los domingos son largos, porque no. Bueno, entonces es como el gran dilema de las mujeres y yo creo que de los hombres, porque los hombres son mucho más comodones. Los hombres sí que no se quieren ir. Los hombres de principios del siglo XX se separaban y se iban ellos. Y dejaban a la mujer en la casa con todas las cosas y los hijos. Pero ahora, ¿quién saca a un hombre de una casa? Nadie. O sea, la que se tiene que ir es la mujer ahora. Porque ellos están ahí como que esto es lo mío. Entonces, entonces sí, puede ser mitad comodidad, pero también es como, hombre, aquello de que la vida está en otra parte, que dijo Milán, no es de Milán Kundera, ¿no? Porque creo que es que es de Rambo. Creo que Rambo fue el que dijo, Creo que sí. la vida está en otra parte. Entonces, uno siempre está pensando que la vida está en otra parte. Y llega allá y la vida está en otra parte. Y la vida está en otra parte. Claro. Yo me acabo de leer una novela muy linda de Califátides, un griego, Ujú. una novela preciosísima que se llama Otra vida por vivir. Y es a los 70 y pico de años, de pronto él que ha vivido toda la vida en Suecia se plantea, ¿y si yo me hubiera quedado en Grecia, qué habría pasado? ¿Y no será que es mejor pasar mi vejez en Grecia? Y va a Grecia. Y eso es lo que la novela le está planteando a uno, ¿no? Sí, claro. Uno lee la novela para ver qué fue lo que le pasó cuando llegó a Grecia, ¿no? Y la vida siempre está en otra parte. Mm. Pero bueno, siempre existe, yo creo, o no, en realidad iba a decir siempre existe la posibilidad de cambiar, pero en realidad a veces no es posible, ¿no? O es muy difícil hacerlo. No, lo que pasa es que una cosa es a los 35 Claro, y otra cosa, sí, cierto. y otra cosa es a los 64. Mm. ¿Sí? En esta novela, lo importante es que esa protagonista tiene 64 años, ve que está envejeciendo, tiene un padre que está muriendo, ve la vida de sus padres, lo que fue, y digamos, también le falta el arrojo, ¿no? Ahora, en la novela yo como que le doy una oportunidad y al final no voy a contar, ¿no? Sí, no spoilemos, pero... o sea, yo creo que dentro de muchas cosas que hacen interesante la novela, el final también es importante. O sea, una buena novela se puede arruinar por un mal final. Sí. Claramente no es el caso de tu novela. Y eso, bueno, y eso fue una de las cosas que me gustó, ¿no? Porque Emilia de alguna manera siempre está ahí como que no se atreve a dar el paso, quiere contestarle algo, pero se retrae, está a punto de explotar, pero no explota, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas mujeres que se van a ver reflejadas en este personaje y a muchos hombres también les va a hacer mucho sentido el comenzar a preguntarse cosas que hasta ahora no se han preguntado, ¿no? Yo siempre pienso que
todo este movimiento feminista ha replanteado el lugar de la mujer, ha permitido que la mujer, digamos, tenga otra idea respecto de su lugar en el mundo, y los hombres no han movido ni una pestaña, o sea, ni siquiera se han comenzado a preguntar qué tenemos que hacer dentro de esta nueva realidad, ¿no? Y tal vez tu novela ayude, quiero ser optimista, digamos, pensando en mi género, ayude un poco a que muchos de nosotros podamos comenzar a hacernos preguntas incómodas o preguntas que a veces por comunidad tampoco nos hacemos. Sí, lo que yo sé aquí es que despertó un interés enorme. Apenas salió, la gente como que se abalanzó, pero creo que sí, muchas mujeres. Y increíblemente mucha gente joven que yo pensé que no tenía nada que ver con esto. Pero me ha dicho mucha gente joven, bueno, a veces ven a sus padres, ven a sus abuelos reflejados ahí y ven como que su vida podría tener, digamos, un desarrollo de esa naturaleza y como que le temen a eso, no quieren. Entonces han visto como una opción que nunca habían considerado, ¿no? Porque están empezando sus vidas, sus matrimonios, etcétera. Sí. No sé a los hombres cómo les hable esto. Porque yo no escribí una novela feminista, yo no me propuse eso así, pero pues hay ahí una postura también feminista y el feminismo está mortificando también mucho a muchos hombres, ¿no? Porque también ha caído en excesos y porque estamos en una época donde lo políticamente correcto se lleva a veces a unos extremos en que puede hacer daño a gente, ¿no? O sea, esta política de la cancelación o del actor que hace 25 años hizo algo que no estaba bien y ahora en la plenitud de su carrera se lo sacan a la luz y le quitan todos sus trabajos y todo eso. A mí, todo eso puede tener una fuerza simbólica, pero me parece que también hay grados de inhumanidad ahí enormes, ¿no? Sí, claro, no, hay casos, hay excesos, digamos, como en todos movimientos. Pero lo que te iba a decir es que yo creo que una de las gracias de tu novela es que visibiliza cosas que a lo mejor de otra manera no sería complicado visibilizar, ¿no? A mí al menos me pasó eso, que vi situaciones que había visto antes, de las que había sido testigo, pero no las había internalizado de la manera en que uno lo hace al leer la novela. Entonces, y por esa vía quiero llegar a otra pregunta que es clave también dentro de tu historia, ¿no? El si valió la pena, ¿no? Valió la pena, que está un par de veces en distintos lugares de la novela. Y esa pregunta es terrible, ¿no? O sea, claro, uno se la hace a los 30, a un poco lo mismo, ¿no? Nos queda... pero ya hacérsela como Emilia a los 64 ya comienza a inquietar un poco. Sobre todo teniendo en mente lo que pasó con sus padres, ¿no? Cómo se han ido apagando, cómo se han ido convirtiendo en personajes a veces casi desconocidos respecto al recuerdo que siempre habíamos tenido de esos padres. Entonces, me interesaba también preguntarte por eso, ¿no? Por la importancia de esa pregunta, si valió la pena, y la relación con nuestra propia vejez o con nuestros familiares más cercanos que están envejeciendo rápidamente. ¿Cómo Pues procesaste eso? es que toda la vida, y en la poesía lo he expresado así a veces, toda la vida es una serie de elecciones. Siempre estamos eligiendo entre esto y esto, entre esto y esto. Y nuestra vida se va construyendo como una suma de las elecciones que hacemos, ¿sí? Y otra vez Milán Kundera me viene a la cabeza que dice que lo tremendo de la vida es que la estamos describiendo, digamos, no sé si es en limpio, o sea, en limpio definitivamente no la podemos escribir en borrador y rectificar, ¿no? Y no, sino ya así fue, así fue, así fue.
Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, por ejemplo, ¿valió la pena que yo estudiara Derecho? ¿Valió la pena que yo me quedara en esta ciudad por quedarme con un marido y no me hubiera ido a París cuando me gané esa beca? ¿Valió la pena que yo no hubiera tenido sino 2 hijos y luego perdí uno y me quedé solamente con uno, pudiendo haber tenido 3? ¿O valió la pena tener hijos verdaderamente y hacer de la vida una cosa mucho más difícil y compleja? ¿O valió la pena que estuvieran ahí? Cuando mi hijo murió, el escritor Héctor Abad, muy amigo mío, me llamó a Nueva York y me dijo, ¿preferirías no haberlo tenido? O sea, una pregunta muy brutal, ¿no? Pero que me hizo, me ponía el énfasis en la vida, ¿no? O sea, no en la muerte. Dijo, o sea, hay un dolor enorme, pero fue maravilloso haberlo tenido. Entonces, siempre nos estamos haciendo la pregunta de si valió la pena, valió la pena, valió la pena, ¿sí? Yo, por ejemplo, me enfrenté con mi padre porque él no quería que yo estudiara literatura. Y yo me empeciné y tuve peleas durísimas y me casé rapidísimo para irme de esa casa, para no seguir peleando con mi papá. Y ahora me pregunto, ¿valió la pena? Y yo digo, sí, valió la pena. Valió la pena porque hice de mi vida aquello que en ese momento quería hacer, ¿sí? Y así, ¿no? Nos podemos preguntar sobre todo. Sí. Dame un segundo aquí. Mi garganta me juega malas pasadas, perdona. Ya. Mira, hay una pregunta que siempre hago, y una pregunta algo grandilocuente, pero me parece importante hacerla, ¿no? Es casi un lugar común, pero igual la hago. ¿Para qué escribes? Yo escribo porque no tengo, es decir, no me queda más opción. Es una pulsión tremenda. Es decir, no puedo vivir sin escribir. Yo no escribo ni para conocerme más, no. O sea, deliberadamente no. Me conozco mejor cuando escribo, sí. Pero yo escribo como que no puedo evitarlo. O sea, todo lo tengo que pasar a la escritura para que exista. Es como si no lo paso a la escritura, no existe. Como eso de lo que hablamos, la necesidad de pasar la vida por las palabras para que cobre sentido y para entenderla mejor. Sí, bonita reflexión y es cierto, no pasar la vida a través de las palabras. En ese caso, no, la pregunta de si valió la pena, yo creo que no corre, ¿no? O sea, claro que valió la pena escribir toda la vida, me imagino. Sí, Bueno, sí. pues desde la adolescencia yo estoy tratando de poner eso en palabras, todo lo que pasa dentro de mí, ponerlo en palabras. Y la poesía es un muy buen vehículo para eso. Estás trabajando ya en otro proyecto, me imagino, ¿no? Ese que quedó ahí en pandemia. Me estoy dando una tregua. O sea, muy deliberadamente dije, voy a hacer una pausa, a pesar de que ya tengo en la cabeza todo lo que viene, pero estoy reflexionando sobre cómo hacerlo. Y para eso estoy leyendo, tomando notas, ¿sí? Sin afanes, como dándome el regalo del tiempo, por decirlo así. Porque una vez uno comienza, ya como que se esclaviza de ese proyecto. Y la pandemia fue muy dura, tuvimos muchas restricciones. No es que yo haya salido a la calle, no, estoy en mi casa, retirada, en silencio,
viajando mucho menos, etcétera, pero disfrutando de la lectura. Tengo muchos libros por leer, que es muchos libros por subrayar, muchos libros por acotar, ¿sí? Y unas libretas donde estoy apuntando todas mis ideas para ver cómo las organizo después, pero sin prisa. Bueno, la mejor de la suerte entonces en ese proyecto, Piedad. Te agradezco esta conversación, te agradezco también que hayas escrito tu última novela, porque realmente es un libro que vale la pena leer, que hay que leer. Nada, por la mejor de la suerte en todos los proyectos que emprendas. Así que Bueno, muchas gracias por estar muchas aquí. gracias, Marcelo. Muchas gracias y mucha suerte con el proyecto de tu podcast.